Fue la foto del día y posiblemente la foto de la semana. Blancos y colorados juntos en la sede de la calle Andrés Martínez Trueba. Se trató del primer encuentro cara a cara de quienes aspiran a ser los principales motores de una coalición de gobierno alternativa al Frente Amplio. Sobre la mesa, sobrevolando, estaba el futuro documento programático en el que se procura recoger las principales ideas, fuerza de los distintos partidos que podrían integrar esa alianza. ¿Cuánto se avanzó en esa dirección, en eso que Ernesto Talvi llama coalición del cambio? Vamos a charlar de estos asuntos con el profesor Robert Silva, quien fuera el candidato a vicepresidente de la República por el Partido Colorado. Profesor Silva, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, un gusto estar acá, gracias por recibirme. ¿Cómo le resultó la reunión de ayer, esa tan original, tan poco frecuente, histórica, decían algunos? Sí, la verdad que creo que fue una instancia histórica. Nosotros recibimos, el Comité Ejecutivo Nacional recibió, estaba el secretario general, Guido Machado, el presidente de turno, Fischer Alcantero, y estaba el Comité Ejecutivo Nacional y como invitados Ernesto Talvi, candidato a presidente, estaba yo que fui el vicepresidente, candidato, y el expresidente Julio María Sanguinetti, entre otros que estaban allí. Estaba Pedro Bordaberry también. Estaba Pedro. Esa presencia llamó la atención. Sí, sí, fue 2 veces nuestro candidato a la presidencia, así lo presentó el secretario general, como 2 veces nuestro candidato a la presidencia, senador de la República hasta el 15 de febrero, y como estaban otros legisladores, así que fue una instancia muy buena de reencuentro con muchos compañeros, luego en la instancia electoral y bueno, sobre todo una apuesta a futuro en el marco de lo que ya habíamos anunciado oportunamente. Había muchos emocionados, sobre todo del lado de la delegación visitante, ¿no? Sí, en particular el propio candidato a la presidencia, Lacalle Pou, expresó que el pecho se le había, reflejado, el pecho le había reflejado esa emoción del peso que recibía a partir que como que había cerrado una etapa, ¿no? Es decir, cuando había sido electo candidato, cuando había obtenido el resultado, había pasado al balotaje, y ahora cuando recibía el apoyo del Partido Colorado, el partido histórico, que junto con el Partido Nacional son los partidos fundacionales de la República. A Lacalle Pou se le leyó la declaración que había aprobado el Comité Ejecutivo Nacional, una declaración de 5 puntos, que señala, por ejemplo, a partir del resultado de las elecciones del domingo 27 de octubre, que el ingeniero Martínez es el candidato de una fuerza política del Frente Amplio que gobierna el país desde hace 15 años con la oposición permanente del Partido Colorado. 2, que la situación del país reclama un cambio de rumbo que solo puede ser conducido por una nueva coalición de gobierno que sustituya a la actual. 3, que en la reciente campaña electoral quedaron de manifiesto coincidencias programáticas significativas entre el Partido Colorado y el Partido Nacional que demuestran que el cambio necesario es también viable. 4, que el pasado 27 de octubre, enfrentada la disyuntiva entre la continuidad del cambio, la ciudadanía votó para quitarle la mayoría parlamentaria a los representantes de la continuidad y dársela a los partidos comprometidos con el cambio. 5, que por todo lo expuesto, el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado, sin perjuicio del reconocimiento de la libertad de cada ciudadano, recomienda a los colorados y a la ciudadanía en general el voto por la fórmula presidencial Luis Lacalle Pou, Beatriz Argimón el próximo 24 de noviembre, en el entendido de que solo ella responde a la voluntad de cambio y a las necesidades del país. Es un extracto que yo fui haciendo, hay más argumentos, ¿no? Pero esto fue lo que se le leyó en la misma línea de lo que había adelantado Talvi el domingo de noche, o sea, el apoyo ya está independientemente de las negociaciones programáticas. Sí, nosotros, sin perjuicio, obviamente, como lo decimos ahí, 2 cosas. Número 1, nosotros sabemos que tenemos coincidencias programáticas importantes con el Partido Nacional. Solo por el hecho de analizar los programas uno lo puede advertir, y en segundo lugar por cómo se fue generando las propuestas o presentando las propuestas a lo largo de la campaña electoral. Y lo otro que nosotros ahí me parece muy bien que la declaración del Comité Ejecutivo de nuestro partido lo dice, que es una recomendación al voto en el marco de esas coincidencias. En particular, nosotros ponemos hincapié en la situación económica del país, ponemos hincapié en educación, ponemos énfasis en seguridad, que son cuestiones que
que a los uruguayos nos preocupan y que inmediatamente necesitan un accionar del próximo gobierno. Sí, o sea, ustedes saben que hay coincidencias, pero todavía no las están viendo plasmadas. No. Justamente, ¿cómo se va a procesar el documento programático de acuerdo? Se va a procesar a partir de un documento que está elaborando la fórmula presidencial y nos va a presentar y nosotros realizaremos los aportes correspondientes a partir del mismo. A ver, ese documento que está elaborando el Partido Nacional con la conducción de Pablo da Silveira, es un documento que va a recoger las coincidencias que los blancos notan con los distintos partidos, o sea, va a ser una suma de elementos de los distintos partidos que se prevé en esta coalición? Yo creo que lo que va a tener ese documento, y esperemos recibirlo, va a ser aquellos puntos fundamentales que el próximo gobierno va a desarrollar para encontrar soluciones en las distintas temáticas y para la consolidación de políticas públicas que den soluciones a los problemas dentro de esas temáticas. Cuando yo digo temáticas, me refiero, por ejemplo, a educación, a seguridad, a salud, es decir... O sea, el documento ese va a recoger ya un punteo general. No, a ver, a ustedes colorados les muestro las coincidencias que tenemos con ustedes, al Partido Independiente las coincidencias que tenemos con ustedes, al Partido de la Gente, no va a ser así. No, yo no lo visualizo así. Va a ser ya lo visualizo como un único documento que va a establecer aquellas cuestiones fundamentales que la coalición del cambio va a desarrollar para atender las problemáticas en las distintas áreas. Ahora, ustedes no le presentaron a Lacalle Pou y Beatriz Argimón una serie de aspiraciones en ese sentido, ¿no? No. Ustedes están esperando. Nosotros estamos esperando el documento. Se lo marco porque hubo actitudes distintas ayer. Antes, Lacalle Pou había recibido a Pablo Mieres, del Partido Independiente, un partido que tiene en el futuro gobierno en el Parlamento una presencia mucho menor que el Partido Colorado, apenas va a tener un diputado. Y sin embargo, el Partido Independiente le entregó a Lacalle Pou su propio texto, digamos, ¿no? Son 4 páginas, las tengo acá, con distintos puntos que considera importantes en varias áreas. ¿Por qué ustedes no hicieron lo mismo? Porque nosotros entendimos que tenemos que esperar la propuesta de quien la ciudadanía, en definitiva, colocó en la cabecera de la mesa. Hay un proyecto que resultó triunfador con sus propuestas programáticas y en definitiva nosotros entendemos que tienen que presentar ellos la propuesta y nosotros presentar en función de la misma nuestras consideraciones. Nosotros obviamente como partido político y como fórmula que presentó un proyecto de país en el marco de un programa de gobierno, tenemos nuestros puntos prioritarios que los pondremos sobre la mesa en la medida y encuadrado dentro del documento que nos presente la fórmula. Por ejemplo, una de las principales propuestas de campaña del Partido Colorado fue la reforma educativa y dentro de ella la construcción de 136 centros modelo de enseñanza media. ¿Ustedes entienden que ese punto debe figurar o aspirarían a que figurara en el documento? Sí, nosotros aspiraríamos a que la educación tenga un lugar clave. Yo estoy seguro que lo va a tener y que lo tiene, porque basta analizar el discurso y la propuesta de la fórmula que va a estar en el balotaje y que nosotros vamos a apoyar para saber que la educación tiene un lugar protagónico. Basta conocer a Pablo da Silveira y a otros actores que están dentro que apoyan esa fórmula desde un primer momento para saber que la educación va a tener un lugar clave. Lo que nosotros sí sabemos es que la educación media, y en eso tenemos absoluta coincidencia, atraviesa una situación muy compleja en el país, ya sean la educación media general, esto es los liceos, o la educación media técnica y tecnológica, y por lo tanto se imponen acciones concretas. Nosotros establecemos dentro de un conjunto de acciones la creación de 136 establecimientos en zonas vulnerables, que es un proceso paulatino que trasciende el periodo de gobierno, son centros educativos públicos, en mucha mancomunión de esfuerzos con las comunidades, con las familias, establecimiento y erradicación de los docentes, profesionalización de los equipos de dirección. Todo eso creo que tenemos coincidencias porque está en el programa del Partido Nacional. O sea, puede efectivamente, ustedes ven que eso puede ser contemplado. Yo estoy seguro que va a ser contemplado porque nosotros tenemos un diagnóstico común. La educación media tiene problemas severos y hay que atenderlos.
Le estoy haciendo una trampa acá, porque ustedes no presentaron un documento con aspiraciones, pero yo le estoy preguntando por algunos temas en particular. ¿Cuál sería otro de los puntos importantes para el Partido Colorado? A ver, hay otro tema que, además del tema educativo que nosotros presentamos como uno de los temas fundamentales, está el tema de seguridad. El tema de seguridad que además ha sido hasta reconocido por el propio partido de gobierno como uno de los temas que le generó un problema electoral, al menos algunos actores así lo han manifestado. Yo digo, más allá de lo electoral, sabe que es el tema de seguridad, es el problema que el común de los uruguayos te presenta cuando recorres el país. Yo lo dije en otra entrevista que tuvimos contigo, que es el gran tema de preocupación y creo que ahí vamos a tener que poner medidas específicas para que tengan efecto inmediato para atender ese problema a corto plazo, que es el tema de la prevención y la sanción, represión, como se quiera llamar, la atención y la sanción por el cometimiento de delito, y a largo plazo, mediano y largo plazo, que es el tema de la rehabilitación, que a nosotros nos preocupa mucho. Ahora, en esa materia de seguridad, había tonos distintos entre el programa del Partido Colorado y el programa del Partido Nacional. Es más, hubo tonos distintos dentro del Partido Colorado, entre el programa de Ciudadanos y el de Ballistas. Terminó imponiéndose, básicamente, el criterio de Ciudadanos, y eso llevó a que incluso, por ejemplo, el director de la Fundación Propuestas del Partido Colorado se fuera para el Partido Nacional. Bueno, entonces ahí, ¿qué es lo que ustedes pretenden? Porque desde el Frente Amplio se dijo en algún momento, la propuesta de Ciudadanos en seguridad pública la vemos muy cercana. Entonces, ¿cómo se daría el acuerdo o qué parte de su propuesta podría encajar en la propuesta común de toda esta coalición alternativa? A ver, creo que nosotros tenemos algo en común, que es atender el fracaso que el Frente Amplio ha tenido en materia de la política social de seguridad, que ha afectado a los que menos tienen. Eso lo tenemos en común. Lo que tendremos que priorizar son las acciones específicas. Ya el candidato a presidente ha anunciado que algunas de las medidas que estaban en el plebiscito, como por ejemplo el tema de, como es la cadena perpetua revisable. Cadena perpetua revisable para determinados delitos gravísimos. Que puede ser por ley, lo va a considerar, el fortalecimiento de la Guardia Republicana también, cuestiones en las cuales nosotros estamos de acuerdo, porque nosotros tuvimos una propuesta de política de seguridad integral, en donde vamos desde la prevención, la represión, hasta la rehabilitación, atendiendo todos los actores de esta cadena, que es desde el Poder Judicial, el Ministerio del Interior, el sistema carcelario. Entonces, yo estoy seguro que vamos a tener el acuerdo específico, poniendo hincapié en el fortalecimiento del Ministerio del Interior, de la policía particularmente, no el Ministerio, sino de la fuerza policial, profesionalizando la misma, que es una de nuestras columnas vertebrales, y en eso existe acuerdo, y a través también del fortalecimiento de las comisarías, que en eso tenemos todo acuerdo. Lo que el Frente Amplio hizo, que lo terminó reconociendo como un error, que es sacar la policía del lugar donde los hechos delictivos se cometen, nosotros estamos en acuerdo de fortalecer las comisarías, de devolverle potestades de acción, de devolverle policías, de ponerle tecnología y posibilidades de acción. Así que por ahí va a ir el camino seguramente. Y ahora le pregunto, para terminar con este repaso, por un punto que mencionó Pablo Mieres. En la reunión esta que la calle Pou tuvo ayer mismo de tarde, recibiendo al líder del Partido Independiente, en el documento que presentó Mieres, pide, entre otras cosas, un compromiso para conservar la legislación vinculada a la agenda de derechos. ¿El Partido Colorado comparte una aspiración como esta? Bien, nosotros ya lo dijimos y lo tenemos en nuestro programa. Nosotros, defensores acérrimos como hemos sido a través de la historia, de la generación y reconocimiento de nuevos derechos, en particular de los derechos de las minorías, atendiendo la evolución que eso ha tenido en los últimos tiempos, no solo a nivel nacional, sino que internacional, ya lo manifestamos y particularmente en forma personal lo hice, Ernesto también lo hizo, los derechos llegaron para quedarse y está muy bien que estén en ese acuerdo. Me quedé pensando en esta última respuesta suya, profesor Silva, sobre todo si hilvano con otros integrantes que va a tener esta coalición de gobierno alternativa, Cabildo Abierto concretamente. Vamos a conversar algo sobre Cabildo Abierto, Partido Colorado, Cabildo Abierto, acuerdos, diferencias.
cómo van a jugar en este nuevo esquema, lo vemos enseguida. Fue la foto del día. Blancos y colorados juntos en busca de la construcción de una coalición. La fórmula nacionalista visitó la sede de la calle Andrés Martínez Trueba y fue recibida por el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado. ¿Cuánto se avanzó? ¿Qué viene ahora? Estamos conversando con el profesor Robert Silva, que fue candidato a vice con Ernesto Talvi. Profesor Silva, en la etapa anterior de la campaña, Talvi en particular mantuvo una distancia fuerte, importante, de Cabildo Abierto y del general Manini Ríos. También respecto al partido de la gente de Edgardo Novick. Pero la calle Pou ha insistido, la idea es una coalición con todos esos partidos. Y bueno, hoy mismo va a reunirse con Manini y con Novick. ¿Cómo se ve el Partido Colorado integrando una coalición con estos dos socios no esperados y para algunos no deseados? Bueno, a ver, la responsabilidad del liderazgo de la coalición de gobierno, la ciudadanía se la dio al doctor Lacalle Pou y a la fórmula y a su equipo, y bueno, nosotros entendemos que tenemos que estar a esa circunstancia. En puntos fundamentales para la vida del país, creo que vamos a tener acuerdos, estoy seguro que vamos a tener acuerdos en estas líneas generales a las cuales hacemos mención y bueno, y trabajaremos en el marco de esa coalición con todos los que integren la misma, porque seguramente ellos se expresará luego en el Parlamento con los representantes de cada partido. Sí. Talvi ha dicho en estos días que en esta coalición el socio mayoritario del Partido Nacional es el Partido Colorado. Uh-huh. Es por poco. Sí, sí. Por poco. Puede decir que es el socio mayoritario, pero a continuación un punto de diferencia estuvo Cabildo Abierto. ¿Cómo va a jugar eso? ¿Es una posición cómoda, por ejemplo, para Talvi, teniendo en cuenta justamente las divergencias que señaló? Nosotros somos el segundo partido, el primero obviamente es el Partido Nacional, el segundo somos nosotros, tenemos mayor bancada parlamentaria, tanto en diputados como en senadores, y esa es la realidad que lo puso la ciudadanía, no nosotros. Nosotros obviamente nos hubiese gustado tener mayor votación, hay que decirlo. Yo acá siempre, cuando vengo siempre te digo lo que pienso. A mí me hubiese gustado y a todo el partido tener una mayor votación, pero la votación que tenemos en el contexto actual nos muestra que el partido se mantuvo en un escenario diferente. Porque si tú te pones a pensar, nosotros tuvimos unos 10.000 votos menos que la elección pasada, pero la bancada la recuperamos. Nosotros teníamos mucho menos bancada. Porque tú recuerdas que teníamos 2 diputados menos, teníamos un senador menos, ahora recuperamos nuestros 4 senadores, nuestros 13 diputados. Y en un contexto distinto donde surgió Cabildo Abierto, nosotros, a pesar de esa circunstancia, mantuvimos nuestra votación. Entonces, por eso consideramos que en el escenario actual la votación del Partido Colorado fue una votación... no esperábamos más, pero fue una votación que hay que recalcar como buena dentro de este escenario. Le distraigo un minuto de lo que iba a preguntarle y vuelvo sobre esto que acaba de señalar, sobre las votaciones. Sobre todo miro acá un mensaje de un oyente, sí, pero hay varios de ese estilo. Miguel dice, escuchando a Silva y al igual que Sanguinetti y Talvi, hablan del domingo pasado como una jornada histórica. ¿Cómo histórica? El Partido Colorado votó peor que en 2014. ¿Eso cómo lo analizan? ¿Por qué usan el término histórico? A ver, el término histórico en la medida que luego de 3 elecciones del 2005 a la fecha ha habido un pronunciamiento de la ciudadanía por el cambio. 6 de cada 10 uruguayos resolvimos que queremos cambiar y que no queremos la continuidad del Frente Amplio ni con mayoría parlamentaria ni en el gobierno de la República. Eso por eso es lo histórico. Eso es lo histórico. Y nosotros, dentro de esa coalición del cambio, ocupamos un lugar importante, porque somos el segundo partido en cuanto a votación y a bancada parlamentaria. Eso es lo histórico que nosotros decimos. Obviamente que como partido, y esto es una posición personal porque no es una posición partidaria, transcurridas estas instancias electorales tendremos que realizar los análisis correspondientes, las evaluaciones correspondientes y ver las circunstancias de nuestra participación electoral. En ese cambio va a tener un papel protagónico casi cercano al del Partido Colorado, este nuevo partido Cabildo Abierto, del que veníamos charlando. El martes acá estuvo en perspectiva el general Manini Ríos. Y yo le pregunté en determinado momento si
si estaban acercando posiciones con Talvi, si había algún tipo de acercamiento, algún tipo de conversación, teniendo en cuenta las polémicas a distancia que habían ocurrido durante la campaña previa a la primera vuelta. Y contestaba esto Manini. No he tenido ninguna y tampoco entiendo necesario que tenga que acercar posiciones con Talvi. Yo en todo caso tendría que acercar posiciones con la calle, que es el que va a tener la responsabilidad de dirigir la coalición. Talvi ocupará su lugar en la coalición, no sé si es que va a ocupar un lugar, no me meto en eso, pero creo que no tengo por qué yo limar asperezas ni nada por el estilo, porque en definitiva yo no es con él que yo tengo que tratar en este tema. ¿No hay ningún canal abierto con Talvi? ¿Cómo quedó el vínculo entre ustedes? Mire, yo la verdad que a Talvi lo vi solo una vez en una reunión ahí que hubo en el Columbia de las cooperativas agrarias federadas. Fue la única vez en mi vida que lo vi, lo saludé, no sé lo demás, y tampoco jamás le he dirigido ningún tipo de agravio ni de ataque, digamos. Realmente no tengo ningún problema en sentarme a conversar con él de lo que sea. Profesor Silva. Creo que lo que dice tiene razón. A ver, el que tiene la cabecera de la mesa es la calle Pou, y sin perjuicio del diálogo que pueda existir de aquí a futuro, porque la realidad ha cambiado. Una cosa era cuando los partidos estábamos en competencia, y nosotros en particular en competencia electoral con el Partido Nacional, con el Partido Cabildo Abierto, en el interior, en un mano a mano en muchos departamentos y en muchos... El Cabildo Abierto le sacó cantidad de votos al Partido Colorado. No sacó, sí, creo que fue una cuestión que será producto de un análisis posterior. Yo no tengo una evidencia empírica, sí te digo que tengo una evidencia a través de mis recorridas en la campaña electoral, de hablar con muchos dirigentes de pueblos, de zonas, de barrios, de departamentos, donde me lo pusieron en evidencia. Es cierto, sí, hay que reconocerlo. Ahora, la realidad es, esa era una cuando estábamos en contienda electoral, y la realidad ahora va a cambiar, porque nosotros aspiramos a hacer una coalición de gobierno, y por lo tanto, en el marco de esa coalición, quienes integren la coalición van a tener que dialogar entre ellos, con un director de orquesta, que es el presidente de la República o el líder del partido que obtuvo la mayoría, que es el doctor Lacalle Pou. Hasta ahora no ha habido entonces contactos bilaterales. No, que yo sepa, no. Conmigo no los hubo. ¿Y no entiende necesario que haya contactos bilaterales Partido Colorado Cabildo Abierto? Vamos a ver cómo avanza esto. Sí creo que a futuro, para la conformación de las acciones que se vayan a desarrollar, seguramente se va a generar esas instancias de diálogo, porque, a ver, las coaliciones no solo se hacen por interpuesta persona, ¿no? Sino que también se hacen en el marco de una mesa en donde las distintas partes que lo integran dialogan. Así que a futuro seguramente va a generarse. ¿Ustedes están dispuestos a participar en una foto conjunta? ¿Va a haber una foto conjunta de los distintos partidos, los distintos líderes de esta coalición alternativa? Lo determinará el candidato a la presidencia. Una de las críticas de dirigentes del Frente Amplio a la candidatura de Lacalle en esta segunda vuelta es justamente que gobernaría con una coalición integrada, con un peso importante por Cabildo Abierto. Y entonces, no todos los dirigentes frentistas hablan igual, pero está el discurso de que en esa coalición, por lo tanto, habrá un partido dicen, dudoso compromiso democrático, que tienen sus filas militares retirados vinculados a violaciones a los derechos humanos, que señala cuestionamientos a la justicia permanentemente, tanto en el momento actual, donde ve que en muchas ocasiones hay directivas o se actúa en función de directivas que vienen de la presidencia, en el caso de la Fiscalía, o como en la forma como se han manejado casos de la dictadura, ¿no? Entonces, ¿qué responde usted a ese cuestionamiento que se hace desde la izquierda a ese socio en la coalición? Lo que hemos dicho, que nosotros los cuestionamientos a la justicia no los compartimos, sin perjuicio que se podrá opinar el acuerdo o desacuerdo con un fallo, pero los cuestionamientos no los compartimos. Pero a mí me llama la atención porque mucho frente amplista, mucho integrante del gobierno siempre mira la paja en el ojo ajeno, pero no la miran en el propio. Es decir, ellos dicen, ustedes van a integrar una coalición, pero además tildan de antidemocrático a alguien sin evidencia, porque yo digo, a ver, nosotros somos partidos que nos hemos presentado a una elección acatando las reglas electorales. Hay partidos que tenemos más de 180 años de vida, hay partidos que tienen unos meses, y la ciudadanía se pronunció.
y la ciudadanía les dio el voto, los respaldó y van a ocupar los lugares legítimamente. Lo que pasa es que muchos integrantes del gobierno y de la fuerza política de gobierno, esto es desde el Frente Amplio, dicen esas cosas, pero ocultan sus procederes respecto a regímenes terribles dictatoriales como el venezolano, no condenan las violaciones de derechos humanos en función de coincidencias ideológicas o de acciones que ellos comparten. Entonces, es llamativo, ¿no? Como siempre cuestionan a los otros, dicen o piden distintas acciones o procederes del que está en la vereda de enfrente, pero no se miran al espejo ellos mismos. Creo que lo primero que tiene que hacer el Frente Amplio es mirarse al espejo ellos mismos y hacer una autocrítica que le va a venir muy bien. Y lo último con respecto a Cabildo Abierto, hay un punto, uno por lo menos, en el que claramente hay diferencias con el Partido Colorado, con lo que usted acaba de decir hace un rato. A ver. El Partido Independiente reclama que se mantenga la agenda de derechos. Cabildo Abierto está de punta con toda esa serie de leyes que se han aprobado en los últimos años, en este periodo de gobierno, en el anterior. Entonces, ¿ahí qué pasa? Habrá que dialogar. Creo que los derechos llegaron para quedarse, como lo dije anteriormente, y habrá que dialogar. La mayoría está dentro del Partido Nacional, del Partido Colorado, que tenemos esa posición. Será objeto de diálogo, pero reitero, los derechos llegaron para quedarse. ¿Para ustedes eso debe figurar en el documento? Lo determinará, yo en esto no quiero ser muy cauto porque la conducción de todo esto la tiene quien está en la cabecera, que es el doctor Lacalle Pou, pero lo determinará él. ¿Cuál es el momento para definir nombres en el gabinete de este gobierno alternativo que va a presentarse en la segunda vuelta, compitiendo con Daniel Martínez y el Frente Amplio? Bueno, ¿qué papel puede jugar el Partido Colorado si quien triunfa finalmente es Martínez? Vamos a conversarlo con el profesor Silva enseguida. Estamos conversando esta mañana con Robert Silva, que es doctor en Derecho y Ciencias Sociales, graduado en la Universidad de la República y además docente. Docente en el sistema público de enseñanza. Usted en una entrevista anterior recordaba qué materia es la que ha estado justamente enseñando, ¿no? Sí, Derecho en los cursos terciarios de UTU. Yo tengo un título del INET de profesor en Administración y Servicios, expedido en un momento en que se estableció un plan que permitía a los que somos egresados universitarios formarnos en ciencia de la educación, en didáctica y tener título docente. ¿Cuánto hace que no da clases ahora? Hasta julio, porque te acordás que yo di clase en forma honoraria desde el 2016 y renuncié en julio para dedicarme a la campaña. ¿Está con nostalgias de la docencia? Sí, la verdad que sí. ¿Quiere volver? Extraño porque es el lugar que siempre lo digo, que me siento conmigo mismo y que disfruto muchísimo, aprendo muchísimo en lo humano y en lo profesional. Con los estudiantes, la verdad que me gusta mucho más los cursos terciarios, que tengo egresados universitarios, que hay egresados universitarios, que hay gente mayor que yo, que hay jóvenes de 18, 19, 20. Es una lindísima experiencia en la escuela de UTU del Prado, con la cual además tengo un especial afecto. Profesor Silva, volviendo a la reunión de ayer, ¿qué se habló en cuanto a fechas? ¿Hay posibilidad de cerrar la redacción del documento programático de acuerdo esta semana? ¿Esa es la idea? En la reunión no se habló de fechas. Ajá. No tengo información a ese respecto, pero creo que sí hay intención de cerrarlo cuanto antes. Decía Talvi en la conferencia de prensa, estamos esperando, agazapados, dijo el documento. Ustedes lo van a leer y que van a contraproponer, se supone. Hay un grupo que está integrado, ya que fue el que se integró para la conformación del programa único del Partido Colorado, con representantes de todo el partido, y creo que por ahí se va a transitar la cuestión, ¿no?, de las propuestas que lleguen. La fórmula, iba a decir la fórmula del Partido Nacional, pero claro, hoy ya la cosa cambió, el propio Lacalle Pou lo destacaba, no es la fórmula del partido, viene del Partido Nacional, pero es la fórmula de un conjunto de partidos. La fórmula, Lacalle Pou, Beatriz Argimón, inicia la semana que viene una gira por el interior de cara justamente al balotaje. ¿Figuras del Partido Colorado van a acompañar esa recorrida? ¿Cómo van a hacer campaña ustedes? Bueno, Ernesto Talvi ya lo ha dicho y me consta que va a recorrer el país, explicitando y solicitando el apoyo de todos aquellos que nos acompañaron en la elección
colorados o no colorados, que votaron por Ernesto Talvi y Robert Silva, a que acompañen la fórmula en la calle Argimón. Va a recorrer el país. Pero es una campaña paralela, una recorrida paralela. Yo no tengo conocimiento que esté definido aún actos conjuntos o encuentros conjuntos. Sí, nosotros vamos a hacer una recorrida, vamos a marcar presencia, vamos a hablar, como estoy hoy contigo hablando con los medios de prensa, y vamos a conversar en general para solicitar ese apoyo para lograr instalar un gobierno de cambio. El martes, en la reunión que tuvieron Talvi y Sanguinetti, se acordó que en esta etapa no se debe hablar de cargos, ¿no? De acceso al gabinete, a otros puestos de definición. ¿Por qué? Si la calle justamente impulsa la integración de un gabinete donde estén o los líderes de los partidos o sus representantes. Quiere un gabinete con peso político. Uh-huh. Bueno, ayer la calle fue preciso en eso, ¿no? Dijo, no solo vengo a pedirles el apoyo electoral, sino que vengo a pedirles el concurso de mujeres y de hombres de este partido para gobernar el país. Y creo que eso es lo que este país precisa. Una de las cosas, yo lo he sostenido muchísimo en la campaña electoral y además no solo lo he sostenido con mis dichos, sino que lo avalan mis hechos, lo que he hecho en los lugares que he estado. Yo creo que para trabajar por políticas públicas, para el desarrollo, para el diseño, desarrollo y ejecución de políticas públicas, nosotros necesitamos a las mejores mujeres y a los mejores hombres independientemente del partido que provengan. Entonces, me parece muy bueno que exista una apertura de la calle y de Argimón en el sentido de decir, bueno, nosotros queremos el concurso de los mejores para gobernar el país. Eso ya da un puntapié inicial muy bueno. Sí, pero la pregunta era ¿por qué no hablar de esos nombres ahora? Porque se definió no hacerlo en un principio por aquello. ¿Esa es la postura colorada? Es la postura del partido. ¿No hablar nombres de acá a la segunda vuelta? No sé si de acá a la segunda vuelta. En un principio no hablar de nombres porque puede interpretarse que esto es una lucha de cargos y está muy lejos de ser. Están abriendo el paraguas porque desde el otro lado, justamente desde el Frente Amplio, ya aparecieron las críticas. Varios dirigentes denuncian que los partidos tradicionales están embarcados en una repartija, ¿no? Ese tipo de términos aparecen. Sí. Ellos lo mismo, ¿no? Vuelvo a decir lo mismo, la paja en el ojo ajeno, porque Martínez ya puso de antemano quiénes iban a ser ministros. El Partido Colorado no designó ministros en su campaña. Nosotros no hablamos de nombres con Ernesto Talvi en ningún momento, sí de referentes en distintas áreas temáticas. A mí me gusta mucho ese camino que Ernesto llevó adelante y que acompañamos y que lo hicimos durante toda nuestra campaña electoral, hablar de referentes, es decir, hay personas destacadas en ámbitos de la vida pública del país que pueden ser sin duda ocupar algún lugar en el gobierno a futuro, pero no encasillarse a determinados cargos. Esa es mi posición y fue lo que llevamos adelante con Ernesto Talvi en la campaña electoral. Daniel Martínez lo dijo varias veces, pretendía dialogar con Talvi para explorar apoyos puntuales en caso de que haya un cuarto gobierno del Frente Amplio. Lo contó incluso en las entrevistas de televisión que dio el lunes de noche. Dijo que Talvi se había mostrado dispuesto. Sin embargo, pocas horas después, Talvi salió a aclarar: no habrá ninguna reunión de ese tipo antes del 24 de noviembre. Ahora está dedicado a construir el respaldo a la fórmula La Calle Pou, Beatriz Argimón. Fue un giro brusco, ¿no? No, a ver, creo que, no sé, no estuve en la conversación, sí conozco algo en la interna. Nunca hubo una solicitud formal ni un acuerdo de reunirse, simplemente hubo un saludo al haber sido triunfador en la elección nacional por parte de nuestro candidato, y está claro que nosotros estamos apostando fuertemente a un cambio en el país, y para nosotros quien va a liderar ese cambio es una coalición cuyo candidato a presidente es La Calle Pou. Entonces, ¿una reunión Talvi Martínez ahora podría dar una señal confusa al electorado? Pero es que, a ver, creo que puede ser una señal confusa, pero además no corresponde, porque nosotros no estamos de acuerdo, no apoyamos a que Martínez sea el próximo presidente de la República. Nosotros creemos que el próximo presidente tiene que ser La Calle Pou en el marco de esa coalición que integramos como partido para cambiar, para transformar realidades de los uruguayos y de este país que durante 3 periodos de gobierno no se ha podido cambiar. Sin embargo, Talvi, en varios discursos de campaña, dijo, él lo planteó espontáneamente, que si ocurriera un cuarto gobierno en el Frente Amplio, su sector, el Partido Colorado y su sector, iban a encontrar la forma de cooperar para que
el país pudiera seguir adelante. No habló de integrar una coalición con el Frente Amplio, pero sí habló de la posibilidad de apoyos concretos en tal o cual asunto. Lo dijo él espontáneamente. Sí. Y eso, para Martínez, supongo que es, ¿cómo decirlo? Es un balón de oxígeno, porque claro, Martínez tiene 40% de presencia en el Parlamento nada más, y si llega a la presidencia va a tener dificultades serias. Talvi había hablado de esta posibilidad. Sí, lo habló en campaña electoral y creo que, como a mí me gusta decir, heredero de las mejores tradiciones republicanas del vallismo. Valle Ordóñez a nosotros nos inculcó que lo primero que está es el país y la república. Nosotros hoy estamos procediendo así, en esta realidad y en este contexto. Para nosotros primero está la república, está el país. Creemos que el futuro de la república está en esta coalición de varios partidos por un cambio y una transformación, y por ello estamos apostando a esa circunstancia. A futuro se verá, después que el soberano se pronuncie, después que la ciudadanía diga quién va a ser el próximo presidente de la república, el Partido Colorado podrá actuar en consecuencia, pero hoy toda nuestra energía está puesta por el futuro del país, y el futuro del país está en el marco de esta coalición que queremos integrar. Cuando un ser querido está enfermo, todos queremos ser los primeros en estar ahí. Pero también sabemos lo complicado que resulta cambiar las rutinas, ausentarnos del trabajo y de todos nuestros compromisos. Por eso existe SECOM, para ser tu apoyo y el de tu familia en los momentos que más lo necesitas. Sobran las razones para tener la mejor compañía. SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. Para terminar, profesor Silva, alguna pregunta de tipo personal. Usted fue candidato a vicepresidente por el Partido Colorado y nada más, ¿no? Nada más. No fue candidato al Parlamento. No podía. ¿Te acordás que Sí. la primera complicación de mi candidatura fue que el tema de que no había renunciado un año antes, y la Corte Electoral se pronunció de que ese requisito para ser candidato al Parlamento? Jugó todos los boletos, entonces, obligado o no, pero el hecho fue que jugó todos los boletos a esta candidatura. Y me costó mucho, y vos sabés que una cosa que ya la conversé creo contigo, es el tema de haber dejado el Codicen, que estaba ahí en representación de los maestros y profesores. Eso fue una decisión que me costó muchísimo, pero lo hice porque creo que hay que trabajar por la educación. La educación es el cambio fundamental que este país necesita para obtener la educación. Siempre digo, es causa y consecuencia. Entonces aposté a cooperar, a dar lo mejor de mí desde el lugar de la candidatura. Y entonces, en el futuro, ¿dónde se ve? Y bueno, en el futuro volveré, estoy con licencia sin goce de sueldo. Cuando se termine la misma, volveré a mi trabajo, que es en la Unidad Reguladora de Energía y Agua. Ajá. La URSEA. La URSEA. Al Codicen no puede volver. No puedo volver porque renuncié. Al cargo de consejero lo está ocupando, docente no puede volver. Lo está ocupando mi suplente. ¿Pero se ve ocupando un cargo de gobierno si triunfa la coalición del cambio? A ver... Presidente del Codicen, posibilidad 1. Subsecretario de Educación y Cultura junto a Pablo da Silveira, que sería en ese caso el ministro. A ver, yo creo que nosotros tenemos que trabajar por el desarrollo de políticas públicas, y la educación es una de ellas, en el lugar que se pueda colaborar, siempre que existan las condiciones, estamos dispuestos a estar. Pero creo que no es el momento, como te lo dije hace un rato, de hablar de cargos. Creo que el momento es de hablar de propuestas, de acciones a futuro. Usted se ve, me imagino que se ve en los asuntos vinculados con la educación en ese caso. Ha sido una opción de vida, Emiliano. Yo, pudiendo haberme desarrollado en otras áreas que, ya lo he dicho y no tengo problema en decirlo, que me hubiesen significado desarrollo profesional y económico de otra naturaleza, opté por estar en la educación, primero como asesor parlamentario, en el marco de mi pase en comisión, luego representé un conjunto de docentes en el Codicen, integré el INED, como tú te acordarás, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa. O sea que mi opción de vida ha sido la educación, y en ese camino seguiré. Profesor Robert Silva, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana. No, gracias a ti por la oportunidad de conversar. Siempre es un gusto venir acá.